9:14. La música que compartíamos aquí en la radio de la universidad, Impulso con Andando Descalzo. O Andando Descalzo, que es el grupo, y el tema es Impulso. Ahí está. Decíamos, vamos a tomarnos un tiempito para recordar los 15 años de el inicio de los juicios de lesa humanidad en nuestro país. El primer juicio fue contra el genocida Miguel Elchecolatz. Si bien la primera condena no fue la de la causa Elchecolatz, fue la de la causa Simón, pero la primera causa, la que reabre o la que abre esta nueva etapa en los procesos de memoria, verdad y justicia es la de Elchecolatz. Superados, como decíamos, las leyes de obediencia de vida, punto final, los indultos, se pudo comenzar en nuestro país a no solamente conocer los hechos históricos, sino asignarles responsabilidad penal y una condena a los represores que fueron alcanzados en estos juicios, ¿no? Y ahí consignas que fueron apareciendo, además de memoria, verdad y justicia, las consignas de cárcel común, por ejemplo, para estos genocidas, la propia construcción de la categoría genocidio, que también es muy interesante ver cómo se ha ido construyendo, instalando, y es parte de la larga lucha de los organismos de derechos humanos en nuestro país. De hecho, que podamos hablar de estos juicios, estamos hablando de que se avanzó en considerar los juicios de lesa humanidad y por eso imprescriptibles, ¿no? Vamos a comenzar escuchando un fragmentito de ese clima de juicio allá en el 2006, con presencia también en la ciudad de La Plata, una de las ciudades fuertemente afectadas por la represión, por los secuestros, los asesinatos, las torturas durante la dictadura cívico-militar, y además con un protagonismo muy interesante también en todo ese proceso de lucha que venimos contando. Ese clima del juicio. Hay un fragmentito como para después introducirnos en lo que ha sido la causa en sí y lo que queda todavía de la causa de Elchecolatz, que claramente es la desaparición de Jorge Julio López. En la causa 2251/06, caratulada Elchecolatz Miguel Osvaldo, dar comienzo al debate oral y público establecido por los artículos 359, 363 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. La Dirección de Investigaciones tuvo un papel clave en la estructura represiva y legal montada desde la jefatura de la policía de la provincia de Buenos Aires, usualmente llamada Circuito CAMS. Al respecto, cabe recordar que gran parte de los centros clandestinos que funcionaron en esta región, así como los grupos de tareas de distinta integración dedicados al secuestro, tortura y ejecución de personas, dependían de la jefatura de la policía de la provincia de Buenos Aires. Elchecolatz para la provincia de Buenos Aires es un sujeto muy emblemático. Muerto Camps, él era el señor de la vida y de la muerte. Es decir, que evidentemente las comisarías sí pertenecían a la estructura de represión clandestina que tuvo en Elchecolatz a uno de sus máximos responsables. Estamos acá, pero estamos acá acompañados de los 30.000 detenidos desaparecidos que nos están abriendo el camino de la luz, el camino hacia la justicia y la verdad. Acá estamos. Ahí se escuchaba un poco ese clima del juicio. El 20 de junio del 2006 arrancaba la primera audiencia en este juicio emblemático, paradigmático, que además generaba una expectativa realmente muy importante en nuestro país y que abrió después
la puerta como para que hoy estemos también hablando de los otros juicios, que se haya podido juzgar aquí en nuestra provincia los crímenes también de esa dictadura en las 4 causas que se sustanciaron, que se llevaron adelante y que llegaron a la instancia del juicio oral con condenas en nuestra provincia. La primera causa en Misiones es la causa que investigaba el secuestro y desaparición del ingeniero Alfredo González, ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de nuestra universidad. El primer día de su juicio, la gacetilla que uno puede recuperar de ese primer día, con una sala colmada de público, empezó el juicio oral contra el ex director de investigaciones de la Policía Provincial, Miguel Osvaldo Checolatz, por su responsabilidad en secuestros, torturas y homicidios perpetrados bajo su mando durante la última dictadura. Luego de la lectura de la acusación fiscal, el represor se negó a prestar declaración indagatoria. El Tribunal Oral Federal número 1, compuesto por los jueces Carlos Rosansky, Horacio Insaurralde y Norberto Lorenzo, dio inicio al proceso con la lectura de la acusación formulada por la Fiscalía a cargo del fiscal federal Carlos Duló durante la etapa oral. Vamos a compartir ahora un fragmentito de una entrevista que le hacían a la abogada querellante en esta causa, abogada de Jorge Julio López, y además alguien que ha tenido mucho protagonismo también en ese después del juicio, porque recordemos que faltando horas para que se conozca la sentencia, fue secuestrado Jorge Julio López. Bueno, Guadalupe Godoy fue la abogada querellante en esta causa y fue, como decíamos, la que después se encargó de denunciar fuertemente y también junto a los organismos y junto a los familiares y demás de encarar la búsqueda de la nueva búsqueda de Jorge Julio López desaparecido en democracia. Pero 15 años después, esta entrevista que rescatamos a Guadalupe Godoy, querellante en la causa Checolatz. Todos los años cuando recordamos el juicio está ligado para siempre con la desaparición de López, y muchas veces lo que hemos hablado con compañeras y compañeros es como qué bueno sería poder tener un registro de cómo llegamos al juicio, digo, no de ese último momento, sino de este inicio, que me parece que fue como un camino de llegada para lo que había sido toda la lucha de la militancia popular en los 30 años anteriores exigiendo juicio y castigo, y después fue un camino también de inicio de este proceso de justicia que estamos llevando adelante hasta el día de hoy. Entonces, nos parecía también, y por eso la convocatoria, la construcción de un registro colectivo pensando no en los actores judiciales, sino en todas y todos los que protagonizaron, ¿no? ese inicio. Insisto, fue todo el campo popular que nunca se resignó, como vos decías, en esos años de impunidad. Igual se siguió reclamando por las vías que se podían, por el escrache, por... ayer, no sé si vieron un video que estuvimos circulando de las escenas del primer día, donde dentro de la sala de audiencias, en ese primer día, se cantaba como a los nazis les va a pasar, ¿no? Claro, hay ahí como un punto, y el juicio termina en el momento que se lee la sentencia, con los compañeros de hijos que irrumpen y tiran las bombitas de pintura. Hay ahí como un cruce de esa etapa de scratch y del inicio de justicia. Bueno, esas son las cosas que queríamos por ahí traer un poco a la memoria con esta convocatoria. El reclamo de justicia en nuestro país tiene la característica de la tomó todo el movimiento popular, ¿no? Si bien los organismos de derechos humanos lo encabezaron, digo, ese reclamo estuvo en todo, estuvo en el 20 de diciembre del 2001, siempre fue una... por eso me parece que siempre hay que vivirlo a toda esta etapa como un gran logro de nuestro pueblo, más allá de las ausencias, de los dolores. En el acto ese inicial, por ejemplo, estaba
la mayoría de la dirigencia política del país, porque tenía que ver con esta concepción de justicia donde si lo que sucedió en nuestro país fue un genocidio, eso implica que nuestra sociedad fue atacada en su conjunto y fue transformada de raíz. Bueno, los sectores más afectados fueron justamente los más dinámicos, ¿no? El movimiento obrero, el movimiento estudiantil. Por eso, dentro del colectivo Justicia Ya y dentro de las querellas, estaban los gremios y estaban, siguen estando, tanto los gremios de trabajadores como los estudiantiles. Cuando muchos de los juicios que hemos hecho en La Plata, las querellas son la universidad, la CTA, claro. La CTA que además tuvo un rol fundamental en lo que fue en los años de impunidad para llevar los testimonios a España, por ejemplo. Eso es parte de lo que nos parece que es importante mostrar, ¿no? Que ese protagonismo en el reclamo de juicio-castigo ha sido realmente un logro colectivo más allá de quienes se sientan en el estrado judicial. Guadalupe, ya que estamos haciendo un repaso general de ese momento de la historia, y justo mencionaste lo de España, ¿no? ¿Cuánto tuvo que ver la iniciativa del juez Baltasar Garzón y las organizaciones argentinas en la definición de genocidio? Porque mientras acá en Argentina no había justicia, y como bien decías vos, había escraches, el pedido de justicia también se trasladó al exterior, aprovechando estas causas que se impulsaban desde allá. ¿Cómo fue esa relación a posteriori? O sea, ¿cómo fue la vuelta de España hacia Argentina para traer esos conceptos? No, ahí creo que justamente en los años de impunidad es donde mejor se ve la enorme creatividad que ha tenido siempre el movimiento de derechos humanos para llevar adelante los reclamos. Ahí yo me permito destacar en lo que fueron los juicios en España una figura para nosotros fundamental, que es Carles Lepoy. Carles Lepoy, un sobreviviente, sí, un preso político de acá, de la Unidad 9, que cuando se exilió allá, Carly fue uno de los grandes protagonistas de ese juicio, ¿no? Que hay que pensarlo como una estrategia más de nuestro pueblo contra la impunidad. O sea, los juicios en España fueron un reclamo del movimiento de derechos humanos argentino. Él fue uno de los motores fundamentales. Por eso destacaba también, aparte, lo que implicó, las asociaciones de detenidos llevando a los testigos, la CTA aportando incluso las cuestiones materiales, ¿no? Para que se pudiera ir allá a declarar. Ahí hubo y genocidio, fue también una propuesta y una creación que ya venía desde acá. En el juicio a las juntas todavía no existía la posibilidad de que las querellas estuvieran en el ámbito judicial, porque el código que se utilizaba no lo permitía, pero ya Eduardo Barzat, como abogado en ese momento, si no me equivoco, de Graciela Fernández Mejide, presenta varios escritos reclamando que se reconozca que lo que había sucedido en nuestro país era un genocidio, ¿no? Eso después lo van a retomar varios, Pedroncini y varios juristas de nuestro pueblo, y después nosotros pudimos tener el privilegio de llevar ese reclamo adelante en el juicio de Checolat, que en ese momento quienes nos inspiraron jurídicamente fueron el propio Carly, que nos mandaba mails todo el tiempo, el propio Eduardo Barzat, y después el sostén sociológico que tuvimos con Daniel Feierstein, que es uno de los académicos que analiza lo sucedido en nuestro país como un genocidio. Escuchábamos ahí a Guadalupe Godoy, abogada querellante en la causa del Checolat, abogada de Jorge Julio López en esta causa, recordando los 15 años del inicio de la primera causa por crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Un 20 de junio del 2006 arrancaba la causa del Checolat. Decíamos, no fue la primera causa que tuvo condena.
fue la causa Simón la primera condena, pero esta fue el primer juicio, y el juicio a Miguel Osvaldo Echecolatz fue el primero en este proceso, la punta de lanza de los juicios a los represores que habían reclamado los organismos de derechos humanos y una parte de la sociedad durante más de 20 años. El objetivo de desaparecer a López, del que estamos hablando ahora también relacionando este tema, parece claro hoy. Detener los juicios, por lo menos entorpecerlos, demorarlos, minar su legitimidad, amedrentar a los otros testigos. Se podía leer en un libro que recomendamos, es muy interesante, Los días sin López, que justamente rescata lo que ha sido la vida de Jorge Julio López, el aporte a la causa Echecolatz y obviamente lo que ha sido su segunda desaparición, ese hecho que seguimos hoy denunciando. Este año se van a cumplir 15 años, el 18 de septiembre de la desaparición de Jorge Julio López, cuando era la mañana en que tenía que ir a escuchar los alegatos en la causa Echecolatz. Es un libro, decíamos, muy interesante, lo escribieron Luciana Rosende y Werner Pertot. Es un libro del 2013 y hace un recorrido interesante, muy conmovedor también de lo que ha sido para los organismos, para los familiares, para las querellas en este caso, continuar con el juicio con Jorge Julio López desaparecido, porque la primera pregunta, el primer interrogante que aparecía era, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo se sigue con Jorge Julio López desaparecido? Y todo lo que se activó ahí también. Ustedes se acordarán, aquellos que siguieron estas causas, lo que se dijo de Jorge Julio López. Faltó que dijeran que se fue a Europa. Casi, un poco, ¿no? En algunos sectores para justificar y para minimizar la gravedad de esta desaparición en democracia. Por supuesto que no es la única desaparición en democracia, podemos decir, pero sí claramente la desaparición vinculada con los juicios de lesa humanidad. 8:31 minutos. Queríamos recordar aquí en la radio de la universidad, porque nuestra radio ha sido también, ha cubierto, ha seguido fuertemente los juicios de lesa humanidad en el país, con mucha presencia también aquí en la provincia, los 4 juicios. Hemos tenido la posibilidad de seguir algunos de la región, los de Margarita Belén, la causa Las Marías acá primero en Virasoro, después en Corrientes Capital. Las distintas causas que han ido apareciendo y que nos han ido mostrando la trama de la represión del terrorismo de Estado en nuestro país y particularmente en nuestra región. 9:32 minutos. Volvimos para quedarnos. Otro aire en la misma frecuencia. Otro aire con los de siempre. FM Universidad, donde suenan todas las voces.